Sí, sí, Ah, tal bien, cual. bien. Bien, Gracias. bien, bien. Bueno, pero fíjense que son dudas que por ahí las llegan a tener hasta el final de la cursada y les pueden afectar. Sí, condensación y consolidación es lo mismo. Muy bien. Bueno, vamos hasta ahí. Van entendiendo cómo es el manejo. Por ahí vamos medio rápido, pero lo van a ver tantas veces, lo van a ver todos los días, que al último lo van a aprender. Profe, ¿puede volver Imagínense. después a subir estos casos? Porque me gustaría como volver a leerlo y ver todo esto que hemos hablado. Sí, están en PEDCO del año pasado. Están todos los casos del año pasado. Generalmente es repasarlo. Y lo importante es por ahí interrogar todo tipo de pacientes. Todo tipo de paciente en la familia, al que todo, preguntar todo y a veces hasta ocultar. Porque yo le decía ayer a la comisión que ustedes oculten los ruidos cardíacos, los ruidos pulmonares, palpen, porque no todos los pacientes son iguales. Las cajas torácicas no son todas iguales. No es lo mismo una mujer joven que un paciente añoso y con EPOC. Por ahí los ruidos pulmonares son más rudos, pero son normales. Y a ustedes les parece que son patológicos. Los ruidos cardíacos a veces son en un paciente delgado, son más intensos que en un paciente obeso. Entonces, por ahí les parece que sean patológicos, pero no, está dentro de la normalidad. Entonces tienen que diferenciar lo normal de lo patológico. Y la mejor manera es ocultando, revisando. Hay en YouTube hay varios eh, programas ahí para ver, pero bueno, a veces son ruidos muy tecnos, ¿no? Por eso es preferible cuando están con algún paciente o algún familiar que se lo puedan hacer, lo ocultan y lo puedan revisar. Es una forma práctica. Igual que cuando ustedes a veces van en el colectivo o van en el tren o están sentados ahí en una sala de espera, ver los pacientes, mirar a la gente, ver cómo camina, ver cómo habla, ver cómo respira, ver la facie, ver los movimientos que tiene, porque eso también a la larga nos da el aspecto general del paciente y ver las necesidades o las patologías que puede tener. Si puede tener patologías cardíacas, si puede tener patologías respiratorias, neurológicas. Ustedes pueden ver muchos pacientes, ver las piernas, ver a veces los pacientes que vienen con mucho edema en miembros inferiores, ven un calzado así que está que explota, o las facies congestivas, o los temblores finos. Miren a la gente, ustedes observan a la gente, miren la cara, miren los ojos, miren los gestos, miren la distribución del pelo, el color de la piel, los movimientos, y entonces de esa manera también van a ver que no todos son tan sanos o no todos son normales, y que a algunos les pasan algunas patologías, a otros les pasan otras, o las facies, que hay facies que son sindrómicas, es decir, hay caras que no son normales, que les llama la atención por algo, o por la distribución del vello, o por la posición de los ojos, o por la forma de la boca. Observen, y es la mejor forma de ir aprendiendo también semiología. Semiología es observar, observar y después interrogar, y después, bueno, hacer todo lo que es el examen físico. Pero observar, pueden observar todo el tiempo, desde la televisión, en la calle, en la casa, donde sea. Así que háganlo como un entrenamiento. Después con el tiempo se dan cuenta que es muy provechoso porque siempre, después se dan cuenta que están permanentemente observando. No es una forma de analizar, sino una forma de ir, de aprender, ¿no? De darle importancia a algunas cosas y a otras no. Bueno, sigamos con este caso, así nos vamos. Vean nomás. Leo, profe. Una mujer de 47 años que se presentó en este hospital a principio de la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID, por tos y falta de aire. El paciente había estado bien hasta 2 meses antes de estos síntomas, cuando se desarrolló tos no productiva, intermitente y sibilancias. Sin fiebre, escalofríos ni dificultad para respirar. 2 días antes de esta evolución, la tos empeoró en frecuencia y gravedad y comenzó con disnea. La paciente fue evaluada por un médico vía telefónica. Le recomendó vapor, spray nasal de fluticasona y flexofenadina. Control en 7 días. Al día siguiente, la paciente consultó por guardia debido a que empeoraba la dificultad para respirar con la deambulación. Manifestaba rinorrea, mialgias y mareos. No tenía fiebre, escalofríos, dolor de garganta, dolor de pecho, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, hinchazón de piernas o pérdida de peso. Bien,
Bueno, ¿qué les parece esta paciente? Igual que ¿Qué me la la paciente comentaba? anterior, el motivo de consulta es disnea y tos. Disney y tos. Esta le podemos agregar la tos. Bien. ¿Qué más? Puede ser de evolución de 2 meses. Empezó hace 2 meses, sí, que empezó con una tosecita y sibilancias. Bien, bien. Y hace 2 días atrás, ¿qué pasó? Empeoró la frecuencia y la gravedad. Y ahí fue con el comienzo de la disnea. Claro, empieza con más tos, empieza a toser más y con más falta de aire. La llama a un médico por teléfono, le dice, mira, quédate tranquila, la vapor, spray nasal y la fexofenadina, que es un antialérgico. Y en 7 días me venís a ver. Pero bueno, no anduvo bien, entonces al día siguiente nos viene a ver a nosotros, porque si con más disnea no puede caminar. Ya, ¿qué clase funcional tiene esa disnea? Que ya no la deja caminar. 4. Con la clase no, la 4 ya es ortopnea, no puede hacer nada. Una clase funcional 2, 2 o 3. Bien. Aparte de eso, ¿qué se agrega? Mialgias, rinorrea y mareos. ¿Qué sería la rinorrea? Moco. Aumento de de la secreción de moco nasal. Exactamente, exactamente. Está con mucosidad nasal, aumento de la mucosidad nasal, dolores musculares, mareos, que puede ser parte de lo mismo, ¿no? Del mismo cuadro así que de congestión que hace que al estar tan congestionada afecte toda la vía respiratoria, entonces te produce mareos por afectar los oídos y todo eso. Bien, sin fiebre, no tiene escalofrío, no hay dolor de garganta, pero bueno, la paciente no se siente bien. Porque también acá hablan de náuseas, vómito y dolor abdominal, que para pensar en qué otra cosa. Una infección viral. Exactamente. Bien, para descartar infección viral. Bien, muy bien. Sigamos. ¿Qué les parece? Esta paciente es más light. Continúo leyendo, profe. Sí, La paciente tiene antecedentes de eczema y diabetes gestacional. No alergias a medicamentos. Vive en un departamento con su esposo y 5 hijos. No bebía alcohol, no fumaba tabaco ni consumía drogas ilícitas. Su madre había tenido diabetes y melanoma. Al examen, temperatura de 38, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, tensión arterial de 124/64, frecuencia respiratoria de 18 y saturación en 97. Parecía estar bien y respiraba cómodamente. Los pulmones estaban limpios a la auscultación. Bien, ¿qué les parece hasta ahí? Y profe, la frecuencia cardíaca está un poco elevada ahí, tiene un poco de temperatura también. Bien, está febril, la fiebre hace que aumente un poco la frecuencia cardíaca, no desatura, está bien. ¿Qué podemos decir de esta paciente? No tiene grandes antecedentes. Pareciera que, ¿qué tiene entonces? ¿Qué síndrome por ahí podemos meter? Disnea, tos progresiva, fiebre. ¿Qué podemos decir de esta paciente? ¿Qué síndrome tiene? Algún síndrome que afecta a las vías respiratorias superiores, ya que los Muy pulmones están bien, limpios, perfecto, muy bien. Sí, un síndrome. satura bien también. Así que no muestra indicios que se pueda tener alguna consolidación ni nada
por el estilo. Exactamente, como si tuviese un cuadro de vía aérea superior infeccioso, porque ha hecho fiebre, aumentó la mucosidad. Y dentro de esos cuadros, ¿qué podemos decir? Una sinusitis, una rinorrea, una rinitis alérgica. Pero bueno, nos inclinamos más para una sinusitis por la fiebre, ¿no? Y el aumento de la rinorrea. Bien. Acá tenemos laboratorio. Sigamos con laboratorio. ¿Qué les parece? Vamos, lean, chicos. Bueno, el laboratorio indica glóbulos blancos en 4.430 por mililitro, un recuento de linfocitos de 550 por mililitro con un rango de referencia de 1.000 a 4.800, ionograma, hepatograma y renal fueron normales. La prueba de ácido nucleico de un frotis nasofaringio para los virus de la influenza A y B y el virus sincitial respiratorio fueron negativas. El estudio de imagen de tórax. La radiografía póstero anterior y lateral de tórax reveló una masa redondeada de 4 centímetros en el lóbulo inferior derecho. La tomografía de tórax, realizada tras la administración de contraste intravenoso, reveló una masa redondeada en el lóbulo inferior derecho en vidrio esmerilado y un borde más atenuado en la periferia de la masa. Además, había nódulos de vidrio esmerilado más pequeños en la periferia del lóbulo medio derecho y el lóbulo superior izquierdo, con linfadenopatía iliar derecha asociada. Se administraron líquidos intravenosos y el mareo disminuyó. Debido a que existía una preocupación inicial por la posibilidad de cáncer de pulmón, se solicitó una consulta oncológica. La paciente fue dada de alta. Se recomendó cuarentena en el hogar y estudios ambulatorios. Bien, bien. ¿Qué les parece? Cuando se le administran líquidos por vía intravenosa y dice que el mareo disminuyó, ¿eso podría ser en un cuadro de deshidratación? Pensamos en deshidratación, tal cual, sí señora, muy bien. Y a veces siempre tienen que tener en cuenta que por ahí podemos realizar una radiografía de tórax y se puede ver normal, y cuando hidratamos al paciente repetimos la radiografía de tórax y podemos encontrar hasta infiltrados o procesos inflamatorios o infecciosos. ¿Por qué? Porque a veces la misma deshidratación hace que no se vea. E igual que la ocultación, podemos ocultar a un paciente deshidratado y no encontrar nada. Lo hidratamos y es como que se hidrata todo, no sé si me entienden. Y entonces de esa manera empezamos a sentir más floridos los cuadros. Y el mareo puede ser tranquilamente por deshidratación, sí, sí. Aparte, ustedes fíjense que se encuentran unas masas del lado derecho y después del lado izquierdo también. Que bueno, que le hacen la tomografía, ustedes fíjense. Se ve un infiltrado también en vidrio esmerilado. Pero bueno, se pide interconsulta con el oncólogo. Pasamos de una paciente con un resfrío común o una sinusitis a un paciente más complicado. Por ahora, con un laboratorio, una radiografía y una tomografía, nosotros vemos la evolución. Lo que después durante la internación, nosotros vamos viendo el día a día de esta paciente y vamos recabando más datos, ¿no? Pero no tiene muchos antecedentes ni nada de eso. Entonces, fíjense, acá les puedo decir que tenemos una buena radiografía de tórax, una teleradiografía, ¿por qué? Porque es de radiografía porque se hace con rayos, póstero anterior, porque los rayos van desde atrás hacia adelante. Vemos la simetría de las clavículas, vemos la cámara gástrica, pero lo que vemos muy irradiada ustedes fíjense que acá se ve perfectamente la columna por detrás de la silueta cardíaca. Después vemos el tejido celular subcutáneo de ambos lados, vemos la densidad mamaria, después vemos las bases pulmonares, que se ven bien limpias, después bajamos desde arriba hacia abajo por el mediastino, vemos la tráquea, borde superior del bronquiofuente izquierdo, bronquiofuente izquierdo al borde inferior, fíjense que se ve clarito, acá viene el bronquiofuente
superior derecho, y se va hacia arriba, y después al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Tiene un mediastino con una aorta un poquito calcificada, la silueta cardíaca dentro del índice normal. Después vemos los ilios, ilio derecho, ilio izquierdo, y todo lo que es el infiltrado. Vemos parénquima pulmonar de los dos lados, no vemos gran infiltrado, pero sí vemos esta masa en el pulmón derecho, en el tercio inferior. No sabemos en qué lado está. Se pide el perfil, y acá en el perfil, yo no la veo. Esta masa en el perfil no se ve, por ahí puede estar de este lado. Pero bueno, acá en la tomografía sí se ve que es bien posterior. Tendría que estar por ahí a esta altura. Ustedes fíjense que no se ve. Ahí, podemos decir, pero muy redondeada. Tiene unas características que no pareciera tumoral. Después se ve en la parte, para el parénquima pulmonar, acá tenemos algunas bronquiectasias, y después vemos la parte de masas, donde podemos ver acá una masa ahí una masa también grande a nivel por arriba de la carina. Acá esto es otra radiografía ya con la paciente internada. Estos son todos cables de monitoreo, y la masa, ven que se fuma no se ve muy claramente en esa radiografía. Bien. Después, con la evolución, podemos ver, acá tenemos la altura de la carina, bronquiofuente derecho, bronquiofuente izquierdo, todo un infiltrado a nivel posterior, como si fuese un síndrome de consolidación. La masa que habíamos visto recién, signos de bronquiectasia, signos de fibrosis. Y ustedes fíjense que a medida que vamos bajando tomografía, se ve mayor consolidación y más ganglio. Acá también se ven signos como se ve como un aro, como un anillo, con aire adentro. Esto acá también, que no es muy claro, que son signos propios del COVID. Así que bueno, sigamos. 3 días después del alta, la fiebre persistió a pesar de medicarse con paracetamol. La tos se había vuelto productiva, de esputo amarillo, verdoso, y también informó mareos, debilidad, náusea y un episodio de vómito. La fiebre de 38,1 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto, 131,72 milímetros de mercurio, que sería, la presión arterial, la frecuencia respiratoria en 18 y la saturación de oxígeno al 99%, mientras el paciente respiraba aire ambiente. Crepitaciones en el lóbulo medio derecho. Las pruebas de Streptococcus pneumoniae en la orina fueron negativas. La radiografía de tórax reveló un aumento de opacidades en parches débiles en el lóbulo inferior derecho. Se administraron ceftriaxona, acitromicina y líquidos intravenosos. El paciente fue ingresado en el hospital y se hizo un diagnóstico. Ya con esto, ya tenemos todo. Digamos, ustedes fíjense cómo ingresa el paciente, las características del paciente, y tenemos una tomografía que aclara mucho. Uno porque, ve esa tomografía y ya se da cuenta de lo que tiene, pero ya con la clínica del paciente, ¿qué sospechamos? No tienen el diagnóstico, pero por lo menos tienen un síndrome. ¿No estaríamos nuevamente en un proceso viral? Exactamente. ¿De qué tipo? ¿De qué virus? ¿Puede ser COVID? Exactamente. Por eso es lo que nos confirma la tomografía. Sí. Tenemos un cuadro viral por COVID, y la evolución del paciente, fíjense que es así. Al principio de la pandemia, el COVID hacía neumonías bilaterales de esa característica, afectando los lóbulos inferiores. Pero bueno, con el tiempo empezó a afectar lóbulos inferiores, lóbulos superiores, y hacer trombosis pulmonares. Pero en ese momento, un año atrás,
tenía esa característica de afectar lóbulos inferiores a nivel bilateral y hacer esas lesiones así tipo tumorales. Que bueno, que después con el tiempo nos dimos cuenta que eran más infiltrados intersticiales que otra cosa. Bueno, sigamos. En el tercer día de hospitalización, cuando los síntomas disminuyeron, el paciente fue dado de alta para completar un ciclo de antibióticos. Se recomendó cuarentena. En una llamada telefónica de seguimiento, la paciente informó que los síntomas se habían resuelto. Bien. Muy bien. ¿Qué tenía entonces? ¿Por qué le dieron antibióticos, profe? Porque en ese momento y siempre se les puede dar un antibiótico sospechando, digamos, una neumonía bacteriana sobreagregada. Pero los pacientes COVID responden muy bien con los macrólidos, sobre todo con la claritromicina y con la citromicina, aparte de los corticoides. Entonces generalmente se le da un pulso de corticoide más antibiótico y tienen buena respuesta, siempre y cuando no hagan trombosis, ¿no? Y otra cosa que se hace, que nos dimos cuenta con el tiempo, que no se nebuliza, se trata uno de usar todo lo que es inhalatorios, porque la nebulización, al tener un pulmón rígido, es como que condensa más, entonces le aumenta más la insuficiencia respiratoria. En cambio, al darle corticoides inhalados y hipertrópicos o betados de acción prolongada o acción corta inhalados, mejora más rápido la expansión pulmonar y la capacidad pulmonar. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda para arrancar mañana? Profe, acá el diagnóstico, ¿cómo sería? ¿Síndrome de dificultad respiratoria aguda asociado a COVID o algo así? Un síndrome de consolidación, un Perfecto. síndrome de insuficiencia respiratoria tipo 1, porque está hipóxico nada más el paciente. Si es tipo 2, está hipóxico y está hipercápnico. Pero podemos decir una insuficiencia tipo 1, un paciente con síndrome de consolidación, cuadro viral. Dentro de las consolidaciones pensamos en algo viral, en algo bacteriano, algo tumoral. En este caso pensamos en algo viral. Si tenemos identificado el virus, podemos decir que es un virus, en este caso el COVID. Perfecto, gracias, profe. No, por favor, chicos. Bueno, espero que les haya servido como para repasar un poco. Todas las dudas que tengan, háblenlas con sus médicos de comisión, es ayudarlos en este momento para que todos puedan aclarar las dudas. Lo importante es que estudien y vayan llevando los temas al día, así no se van quedando con cosas colgadas. Y todas las dudas que tengan, consúltenlas, no hay problema.